nosotros... Si tú estás hablando con respecto a la iglesia, yo te digo, sí, la iglesia efectivamente... Pero lo que yo no estoy de acuerdo contigo, Giorgito, ¿saben lo que es? Cuando tú me dices que no necesariamente el cardenal tiene que tener habilidades comunicacionales. Yo creo que de ahí se parte. De ahí se parte, porque él comunica permanentemente. Si lo comunica de mala forma, la sociedad lo entiende mal. Además, que no te olvides que el Papa está cuestionando a todas las personas que le dan información a él. Y totalmente de acuerdo. ¿Ya? Claro. Que yo creo que él tenía toda la información, pero bueno, se la está sacando con un chivo expiatorio. Sí, entonces quiere decir que el cardenal Sati o le está dando mala información, o sea, tenemos nuevamente un problema de comunicación. Sí, claro. Está comunicando mal, por un lado, y está comunicando falsedades, diciendo que está todo bien en Chile, siendo que cuando llegó el Papa a Chile se encontró con un ambiente tremendamente tóxico para él. Y se dio cuenta que la cosa, que aquí hay problema, que no era como le habían dicho. Entonces yo creo que el cardenal se ha caído mucho y yo creo que es momento de un cambio para el bien de la iglesia. Sí, pero eso no tiene que ver. Yo no soy católico, pero para la gente católica. No tiene que ver Sati en eso, si no lo metamos donde no corresponde. Yo creo que ahí fueron otros que lo mencionaron también, otros jesuitas, que dijo aquí hay dos responsables, que es el nuncio y el cardenal secretario vigente. Barros. El de Osorno. El obispo. El obispo Barros de Osorno. Claro, bueno, que en este minuto ya lo deben estar exonerando ya. Sí, claro, son dos personas. Pero independientemente de eso, yo no soy nadie para, ni juzgar, ni se me ocurriría siquiera, pero sí opinar con respecto de que hay una consecuencia. Es que escúchame, ¿cómo no eres nadie para opinar? No, ¿sabes tú el daño que le hicieron a algunos sacerdotes, a mucha gente, a muchos niños? Tú tienes que opinar, tú eres un líder de opinión. No, espérate. Hay que decir las cosas. Moral me refiero. Yo yo estoy hablando, por supuesto, de hecho estoy opinando. Lógico. Estoy diciendo, no bajar el perfil de las cosas. No confunda. A lo mejor yo estoy cometiendo un error de comunicación. No soy nadie para opinar sobre la calidad moral de alguien. Porque esa es la cosa moral, ética, tiene otra característica. No soy juez, eso te quiero decir. No soy juez para juzgar. Pero puedes tener opinión como ciudadano. Sí, por supuesto. Como psicólogo, como sociólogo, cercano a la iglesia. Evidente. Entonces, ¿qué es lo que digo ahí? Que, ¿cierto? Lamentablemente, esto ha creado un escalpor enorme, sobre todo en nuestra sociedad chilena. Y en eso digo, sí, un error de comunicación, un error de falseamiento, de ocultamiento gravísimo. Es cierto eso. Y eso hoy día tiene su costo enorme porque tal como tú señalas y como lo señala mucha gente que converso, no quieren saber nada, o sea, ya se fue al otro extremo. No quiero nada con la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Estos curas que están tapando, estos curas, ¿no es cierto?, que son pedófilos. Mira, Giorgio, en la Catedral de Boston, ¿tú te acuerdas tremendo escándalo que hubo? Más de 1000 niños abusados, porque hubo silencio cómplice de mucha gente. Estoy de acuerdo. En Irlanda, en los años 70, hubo más de 25.000 niños abusados. Mira qué brutalidad. Y la Iglesia de Irlanda tenía una relación muy estrecha con el Estado irlandés y le dijo al Estado irlandés, la Iglesia Católica irlandesa, que por favor se hiciera cargo de las indemnizaciones, pensando el Estado que era una cantidad de plata razonable. Y se dieron cuenta que era un porcentaje del PIB. El Estado sufrió, el Estado irlandés, una merma. Olvídate lo que sucede. Entonces no hay que ser silencioso cómplice, las cosas hay que decirlas, porque ya hay suficientes antecedentes como para deducir de que esos abusos realmente existieron y los abusadores tienen nombre y apellido. Así es. Y me parece intolerable escuchar a algunas personas que todavía pongan en duda eso, de personas que estuvieron muy cerca de Caradima, ¿cierto? Y nunca vieron nada. No, esos son cómplices. A ver, yo tuve la ocasión de estar justamente con uno de los abusados en un programa de televisión, así que lo vi y lo escuché muy de cerca, así que entiendo muy bien el tema, y además que atiendo muchas veces la consulta de gente que ha sido abusada y que ha pasado muchos años y vuelve a revivir emociones que no resuelven, digamos así, la humillación. Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia tiene una tremenda responsabilidad comunicacional muy fuerte y me parece muy atendible, ¿cierto?, que hoy día el Papa dice que vengan todos para acá y tenemos que revisar esto y ojalá cortar cabeza, que creo que corresponde también, pero eso corresponde a la autoridad. Sí, pero no nació la Iglesia esto. Nació la presión social, eso es lo que a mí me molesta. Por eso hubiese dependido de la Iglesia reubica nomás y sigamos como estamos. No, eso sería el peor de los errores. Gracias al periodismo, porque en el caso, por ejemplo, de Boston, fue el del Boston Globe.
el periódico de mayor circulación. Yo en eso, una cápita aparte, ¿cierto? Yo soy muy partidario de lo que hacen los periodistas investigativos. Claro. Por ejemplo, han descubierto cosas que la policía no ha descubierto. ¿Te fijas tú? Como esta gente que se arrancó eventualmente de la colonia Dignidad, y lo han conversado en Alemania, Entonces, justamente los periodistas, y los felicito, y sigan haciéndolo, por favor, porque usted hace un tremendo favor a la sociedad. Lo que no alcancé a decir la otra vez, que la Universidad Católica, por ejemplo, tiene en este minuto todo un staff de gente que está preocupado, de gente, digamos, civil, para no colocar lo que no está en el gobierno ni nada de eso, común y corriente, que den a conocer proyectos de que era justamente ayudar a la sociedad. Lo encuentro una cosa maravillosa eso. Ahora, porque quiero retomar lo que tú dijiste. Sí, lo que pasa es importante que la sociedad es que el se mueva, se movilice. El silencio cómplice es tremendo. Sí. En este minuto, en el gobierno, hay personas que iban a veranear todos los años a Colonia Dignidad, todos los años a Colonia Dignidad. Y yo les pregunté en algún minuto, bueno, ustedes no vieron nada raro, nada, no estaba todo perfecto. Nunca nosotros nos pudimos imaginar que había problemas en Colonia Dignidad de la magnitud que dicen los medios de comunicación, bueno, que después fueron perfectamente acreditados. Claro. Pero sin embargo, cuando se disolvió la Colonia Dignidad, en ese proceso fue un comité multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, sociólogos, qué sé yo, a ver la salud mental de las personas y descubrieron, ¿cierto? Y está todo acreditado, digamos, que todos los trastornos mentales que existen estaban ahí y que no había nadie sin algún tipo de trastorno mental por el ambiente en que se vivía este asunto. Sin embargo, hay parlamentarios actuales que iban todos los años para allá y durante muchos años conviviendo con ellos, nunca se dieron cuenta de nada. Entonces las cosas, yo creo que tienen un límite y hay que decirlas, digo yo, ¿no? A ver. Hay que decirlas, aquí hay un doble estándar salvaje, por pequeñas parcelas de poder, ¿cierto? Era un tremendo. Son capaces de negar cualquier cosa. Lo que pasa que con algún senador, ¿cierto? Y yo con nombre y apellido lo he dicho, que todavía defiende el modelo de Maduro. Sí, todavía lo defiende, o sea, algo indefendible. Ya vimos en la cumbre de Lima, ¿cierto? Que la mayoría de los países, concertadamente, ¿cierto?, están rechazando el gobierno de Maduro, ¿cierto? Ni siquiera lo invitaron. O sea, ya no es una cuestión de opinión, es una cuestión concreta, porque allá hay una situación humanitaria que es deleznable. O sea, te digo, yo converso con venezolanos. Yo, de hecho, tengo algunos venezolanos trabajando, son personas súper calificadas, muy capacitadas, que no tienen ninguna posibilidad de desarrollarse en su país y tienen que buscar un nuevo horizonte. No sé, la crisis humanitaria y todavía hay parlamentarios que están defendiendo el modelo, entonces tenemos que, tú como líder de opinión y yo como comunicador, decir las cosas, no podemos callarlas. Sí, yo soy partidario, por algo estoy aquí, para decir las cosas. Lógico. Pero hay manera y manera de decirlas, nada más. O sea, hay sin duda, con respeto y con argumento. Sí, exacto. Con respeto y argumento, eso estamos hablando. Entonces, en ese sentido, vuelvo a decir, la Iglesia Católica cayó en falencia muy severa, muy grave, ¿cierto? No solamente ocultando información que fue gravísima en mi juicio, sino además, ¿cierto?, dando mala información y dejó al Papa en una condición aquí tremendamente crítica, porque todo el mundo lo criticó de cómo puede avalar, más encima puede reconocer a este obispo que recién ahora se está diciendo, sí, en realidad esta persona estuvo ahí, por lo tanto tiene sus cosas. Y además, como lo dije inclusive en otro programa, que no sé si fue contigo, creo que sí, dije, bueno, además ese obispo, él de derecho, ¿sabe, monseñor? Estoy generando un problema. Porque en este minuto le estoy un problema, yo me lógico, voy. En cambio no, por su narcisismo seguramente, al contrario, estaba feliz de estar presente y cuántas cosas hay. Bueno, pero volviendo justamente a lo central, y lo que tú señalas, desde el punto de vista social, efectivamente hay una gran decepción con respecto a la Iglesia porque se generaliza. Porque hay curas muy buenos también, no todos son malos, pero obviamente esto es tan fuerte, el mensaje tan duro, que obviamente yo entiendo que la gente se decepcione. Hay gente que dice, mira, yo ya no voy a misa, porque ya no le creo al cura. O sea, a ese extremo que gente que antes iba permanentemente, me refiero. ¿Te fijas? Lógico. Entonces, eso tenemos que considerarlo dentro también de ese contexto. Y el cardenal se refirió a los niños transgénero. Sí. Ahí hay un tremendo tema, ¿cierto?, que me gustaría desarrollarlo en los minutos que quedan. Lo vamos a tratar en un programa entero, sí, porque mucha gente no sabe ni qué consiste. Lo que pasa es que esta ley que se está impulsando, ¿cierto?,
yo creo que no es mala. No es mala, porque en el fondo son cosas inocuas que pueden producir, puede redundar, ¿cierto?, en una calidad de vida de ese niño, ¿cierto?, bastante mejor. Porque cuando llega un enfermo con mucho dolor al hospital, lo primero que hace el médico es quitarle el dolor, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer como sociedad es aliviar el dolor a ese niño que está sufriendo porque siente la disforia de género, ¿cierto?, que nació con un sexo determinado, ¿cierto?, y se siente de otro sexo. Y cuando es muy chiquitito sufre mucho. Bueno, aparte que la familia también sufre, ese niño sufre mucho y el índice de suicidio, entiendo que es alto. Yo no tengo la cifra porque la he pedido, he tratado de averiguar la cifra, nadie tiene cifra, pero entiendo que hay un porcentaje de suicidio de niños que no saben cómo resolver su problema y recurren a esta última instancia. Por lo tanto, es un tema que hay que atender. El tema de los transgéneros, porque en el fondo, ¿qué está buscando con esta nueva ley? Se está buscando que se pueda cambiar de nombre, que pueda cambiar de nombre también al registro civil, ¿cierto? Y pueda cambiar su imagen, ¿cierto? Si se siente mujer, bueno, vestirla como mujer. No es más que eso. No es más que eso a mi juicio. Donde yo podría tener alguna observación es en el bloqueo hormonal, que es el tema que lo voy a conversar contigo. Tú estás simplificando mucho el tema, lo que ha pasado también con muchos legisladores. Por más que le han dado información y todo, de repente todavía no tienen claro lo que esto significa de verdad. Porque no se está considerando. Y de hecho, en ese momento no había ningún psicólogo infantil especialista en lo que es el desarrollo psicosexual de las personas, donde hay factores genéticos predisponentes. Ya conocemos por lo menos, hay muchos genes, pero hay 2 por lo menos que son conocidos, ¿te fijas? Y entonces, desde ese punto de vista, tenemos ya una predisposición a un momento determinado en función del sector de la testosterona, que a la persona no le funciona bien, porque además la gente no sabe. El feto, para que usted sepa, es femenino, XX. Lo que pasa es que después, por el desarrollo hormonal, en la medida que pasa la semana, entonces se convierte en XY, vale decir, pierde, por así decirlo, de la X. Sí, claro. Y ese segmento hace entonces de que la persona puede ser hombre o puede ser mujer a futuro, y al mismo tiempo puede ser justamente por la carencia y la falencia de estos dos genes principales conocidos, hay muchos más, que el cual uno es el XRY, fíjate, y el 8, también está que es el 8. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que efectivamente ese niño a lo mejor es hombre físicamente con órganos sexuales masculinos, se pero siente mujer, su cerebro, claro, psíquicamente, su cerebro, por estas alteraciones, es femenino. Tú dices que se corrige en el tiempo, con el desarrollo hormonal. No. Entonces, eso, obviamente que yo no planteo la corrección, planteo cómo lo asume, que es distinto. Cómo asume esa realidad, ¿cierto?, que le ha dado lamentablemente la genética, que es distinto a otros. ¿Y cómo debería asumirlo entonces? Te digo por lo siguiente, porque efectivamente existe un desarrollo hormonal que después, ¿cierto?, se genera la coherencia entre el cuerpo físico y la psiquis. Yo nací hombre y ahora con el desarrollo hormonal me siento hombre. Eso ocurre en un 85%, según las estadísticas. Sí, cuidado. Por lo tanto, y la ley permite, ¿cierto?, después de los 18 años, corregir eso y cambiarse de nombre si nació hombre o hombre. Sí, la cosa no es tan así. No es tan así. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no está solamente bien, pero un problema hormonal, no pero lo es ¿cómo así. Entonces? El problema hormonal es otro tema, el ambiental es otro tema. Supongamos que no se corrige en el tiempo, ¿ya? Y sigue existiendo esta disforia. Además, te corrijo yo. Pero tenemos que darle una solución a esa persona, porque está sufriendo. Yo estoy buscando una solución. ¿Cuál es? La mejor solución. ¿Cuál sería? Entonces, espérate, porque además se está hablando de disforia, mucha gente usa el término disforia. Disforia nosotros lo usamos en términos de patología. Entonces hablamos, ¿no es cierto?, de la disforia, por ejemplo, premenstrual, hablamos de la disforia que tiene el depresivo. Entonces la gente no se da cuenta, pero estaríamos patologizando psicológicamente realmente cuando hablamos de disforia. Y entonces, si bien muchos hasta especialistas lo nombran, yo creo que tenemos que tener cuidado, porque tenemos que ser muy precisos en el lenguaje que estamos usando. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Hay también comportamientos de tipo lésbico y homosexuales que no significa que sea homosexual el niño sea homosexual y lesbiana. Pero la niñita o el niño se cree que sí lo es. Entonces no podemos en ese momento darle una transformación para decirle, ya, ahora de aquí en adelante tú, ¿no es cierto?, en vez de ser hombre, era niñita. Entonces tienes que hacer un estudio muy completo. Perdón, todos los antecedentes se ponen en manos de un juez.
y el juez decide, no es que los papás decidan. No, porque se decía que los papás eran lo que Los decían. juez- no, Dentro no, de la ley los juez- aparecía no, eso. el juez decide. Ya, Esa es perfecto, la ley. ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Sí, lo único que a mí me produce una disonancia Sí. y una preocupación, porque no sé realmente los alcances que pueda tener, es en el bloqueo hormonal. ¿Qué significa eso? No, que no, si, no. que si el niño nació niño, ¿cierto? Pero se siente niñita, a una corta edad le empiecen a inocular hormonas, Sí. ¿cierto? Para bloquear. A ver, Para bloquear el desarrollo como hombre, digamos, sí, ¿cierto? sí, sí. Y que permanezca en el tiempo, porque entiendo que eso le produce daños que son irreversibles. sí, sí, a ver. Algunos dicen que sí, otros dicen que no produce daño. Solamente eso, pero si el niñito que nació se siente mujer y después se siente hombre por el desarrollo hormonal, tiene la posibilidad de revertir eso. Sí. Pero le produce una calidad de vida, una salud mental mucho más favorable Sí, a que ver. dejarlo en la situación que está Es actualmente. que hay una cosa que a mí me llamó la atención, o sea, de cuánto salió esta idea del proyecto. Sí. Le mandé de inmediato, Pero lo decía un juez, ojo. no, le mandé de Ojo. inmediato a Manuel José Sandor. Algo que me llamaba la atención en la idea del proyecto era que decidían esto los papás eventualmente y que al mismo tiempo se descartaba la posibilidad de otro profesional. No, el juez No, decía. pero espérate un poco, pero ¿pasa qué? Sí. Entonces yo dije, mira, aquí me parece muy importante, le mandé yo justamente el mail, de que participen psicólogos especialistas precisamente en psicología evolutiva, Perfecto. donde tú ves el desarrollo psicosexual desde Perfecto. antes que nazca, Lógico. y genetista. Estupendo, ¿Me sí, fijas? perfecto. Entonces yo conversé muchísimo, o sea, con Lucía Cifuente, que es una de las grandes genetistas de la Universidad de Chile, donde vimos que efectivamente hay algunos factores genéticos predisponentes y hay que también eliminarlos. Entonces, yo necesito, ¿qué cosa? Un estudio genético que se haga a ese niño y al mismo tiempo un estudio psicológico. Y si ambas cosas coinciden, que de verdad tiene, ¿no es cierto?, un elemento distinto, que está con un trastorno de identidad sexual, desde temprano podemos ayudarlo a su desarrollo. Pero al mismo tiempo, ¿qué hemos tenido? Porque me ha tocado a mí la ocasión Ya, de atender estos pero supongamos, discúlpame, para seguir tu línea argumental, supongamos que todos estos estudios, ¿cierto?, con este equipo multidisciplinario Sí, que tú dices, sí. etcétera, tremendamente competente, genetista, Así qué sé es. yo, dicen que no, si el niño nació niño, ¿cierto?, todos los estudios dicen que tiene que seguir siendo niño. ¿Qué pasa con el sufrimiento del niño? Porque se sufre, yo he visto sufrimiento de niño. Sí, pero a ver, Y sufrimiento de niños que tienen acogida familiar. Imagínate los que no tienen acogida familiar como todos los del Sename. Tú no me entiendes. Y yo me he explicado mal. Que es lo siguiente. Estoy diciendo, si todo apunta, ¿no es cierto?, de que el niño, supongamos, que tiene figura de mujer y se siente niño y lo comprueba la genética, lo comprueba el desarrollo, bueno, tenemos que hacerle el cambio, obvio. Ya, ¿y si no lo comprueba la genética? No se tenemos que tener cuidado, porque aquí viene otra cosa. Corrígete, le decís tú. No, corríjase nomás, solo. No, no, Usted no, nació no, niño, no, va a tener que seguir porque siendo niño. No es así nomás el cuento, porque efectivamente a lo largo del desarrollo sexual, más, porque me ha tocado atenderlo, más de un muchacho, por ejemplo, por toda una estructura obsesiva, dice, hoy me están gustando mucho los hombres, soy homosexual. Y cuando empecemos a trabajar la psicoterapia, vimos que no, que era una idea obsesiva la que tenía, pero que no era en realidad homosexual y nunca lo fue tampoco. Bueno, ¿y qué tiene de Entonces, malo? ¿Qué tiene de malo que si él siente eso, que se cambie el nombre y si el No, día de porque mañana, el si el día de mañana nacimiento no se lo es. ¿Por qué va a pero asumir si una el- cosa que pero no si el lo día de es? mañana- pero si la idea es mejorar su calidad de vida. Pero por supuesto. Y no que Entonces, siga cuando le sufriendo no resolvemos la solamente neurosis el obsesiva, sufrimiento interno, sino que el sufrimiento que le causa a la sociedad. Tú estás centrado solamente en el sufrimiento sin conocer la causa. Porque en este caso yo estoy diciendo lo siguiente, cuando ese muchacho descubre que en el fondo no es homosexual, ni de verdad nunca lo fue homosexual, disfruta la vida plenamente sintiéndose 100% heterosexual. Pero si la ley contempla esa posibilidad, la Bueno, ley eso es lo la que- contempla. No sé si la contempla, Sí, hasta donde yo lo he visto o no lo he visto. sí, puede cambiar nuevamente el sexo, incluso es más, se está incorporando que la puede cambiar todas las veces que sea necesario. Eso me Como gusta. dice la No, legislación eso me gusta, norteamericana. Eso me gusta. La legislación norteamericana hay que dice conocer eso. la ley en detalle, entonces. Yo Lógico. estoy tratando de Primero estudiarla. lo define un juez y segundo puede No, cambiarlo cuando quiera, las veces que quiera. Sí, pero- Por lo tanto, no es tan malo en la medida que vaya a mejorar la calidad de vida del niño, porque si el niño sufre, porque está No, hay que confundido por ayudarlo a último superarlo, sexualmente. eso hay que darlo yo no estoy partidario del sufrimiento, ¿cómo se te ocurre? Lógico. No, pero estoy diciendo cómo lo ayudamos de verdad, ¿no es cierto? Sin que Ya, tenga pero tampoco traspiés. supongamos que tú, como psicólogo, y además un psiquiatra y un genetista, hablan con él. Eso. ¿Cierto? Le dan todos los argumentos
y aún así, él dice, no, yo nací hombre, pero me siento mujer. No, entonces significa... Tú le vas a decir, no, aquí tiene una pastilla. Jamás voy a hacer eso. Da la posibilidad que se cambie de nombre, que cambie su imagen. Sí, y si el día de mañana descubre, producto del crecimiento, del desarrollo hormonal, que realmente hay una sincronía entre su sexo al nacer, ¿cierto? Y su sexo y su sexualidad psíquica, bueno, él tendrá, a través de la ley, tiene la posibilidad de enmendar ese error de naturaleza. A ver, yo te voy a señalar algo, ¿cierto? Que a mí me ha tocado atender a alguna de estas personas. Uno en particular recuerdo en este minuto, ¿no es cierto? Que inclusive se operó, ¿no es cierto? Se hizo extirpar los testículos. Entonces convencido que era mujer. Y de hecho, los análisis en ese minuto que hicieron, digamos, los endocrinólogos dijeron sí, le vamos a dar entonces eventualmente hormona femenina, y se empezó a sentir hasta contento, hasta que de repente descubrió que le gustaban las mujeres, fíjate. Ese bloqueo hormonal es el que me preocupa a mí. Ya, espérate un poco. Entonces le gustó las mujeres, y en un momento determinado tuvo relación también con una mujer, que cosa curiosa, también se sentía transgénero. Y entonces llegó muy complicado. Entonces, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cierto? Me han hecho todo el tratamiento y ahora siento que soy atractivo. ¿Qué hago? Ya tengo 140 y tantos años y durante muchos años pensé que era y yo me doy cuenta que no era. Entonces ahí tenemos complicaciones, por eso insisto mucho en los estudios. O sea, él ya era transexual. Análisis, para que él tenga conocimiento de qué es lo que realmente es de verdad. Él pasó de transgénero a transexual. Así es. O sea, culminó el proceso, digamos, a través de hormonas y operaciones. Sí, claro. Pero al mismo tiempo... Ahí sí que es irreversible. Claro, y ahí donde ahí se complicó. ¿Te fijas? Ahí se complicó. Yo no estoy hablando de ese caso, estoy hablando... Te estoy diciendo, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Estoy hablando de transgénero, no de transexual. Transgénero. No, un transexual ya culminó el proceso, ¿cierto?, de cambio de sexo, y es mucho más complicado volver a... Bueno, pero te estoy dando un caso súper extremo. ¿Cierto? Que tenemos que tener cuidado con estas cosas, entonces yo soy partidario. A ver, yo jamás voy a obligar a una persona que sea lo que no es, porque está contra lo que le corresponde como profesional. De hecho, yo atiendo muchos homosexuales y tengo que ayudarlos, porque si problemas de pareja la tiene muy parecido a lo que tenemos todos los problemas de pareja heterosexuales, pero hay que ayudarlos, porque la sociedad es muy discriminatoria en eso, es muy sancionadora. Tú ves porque hay un grupo en un momento dado de pseudonazi que lo golpea, lo maltrata. Yo creo que eso no corresponde a nuestra sociedad, en absoluto. Entonces yo lo ayudo a cómo enfrentar la vida siendo homosexual, con dificultad de amores, porque son bastante promiscuos, ¿cierto? Hay alteración eventualmente de una enzima, que es una proteína, que algún minuto siquiera la vamos a conversar, y entonces en ese minuto algunos son de frentón promiscuos y son infieles. ¿A quién te refieres tú? Claro, ¿A quién te refieres? Yo no me refiero tanto a homosexuales como a heterosexuales, cuando caen, ¿no es cierto?, en esta promiscuidad, ¿cierto?, de tener una relación tras de otra. Hay alteraciones también. ¿Pero es un vector que se da eso? O sea, homosexualidad, promiscuidad. Sí, claro. O sea, se da. ¿Homosexualidad es sinónimo de promiscuidad? No. Por eso, aclara el punto, porque... estoy diciendo. Aclara el punto. Ya. Tanto en homosexuales como en heterosexuales hay... Se da la promiscuidad. Claro, se da promiscuidad. Sí, perfecto. ¿Te fijas? Y eso tiene una alteración, de una proteína, te fijas que en un momento determinado, excepto que todos tenemos, entonces le permite más la monogamia. Algún día sí que lo desarrollo. Y otro, en cambio, que al no tener esa proteína, ¿cierto?, que va, en el fondo, lo que se llama el núcleo accumbens del cerebro, entonces llega sencillamente, no tiene lo que se llama el apego, y eso tiene que ver con la oxitocina. O sea, ¿la promiscuidad es consecuencia de una proteína? Sí, claro, en gran medida. Sí, claro. Por lo menos ese es el estudio teórico que tenemos hoy día. ¿No es cierto?, que en animales, obviamente, por eso tengo que limitarlo, son en animales. No, pero los seres humanos también, ¿no? Y, bueno, de ahí estamos trasladando al ser humano, estamos viendo justamente esta proteína en ser humano, estamos todavía en plena investigación, que es interesantísima. Lógico, imagínate. Interesantísima, porque fíjate que a estos animales tú le sacas la proteína, ¿cierto?, que después produce oxitocina, que es la del apego, entonces tú le quitas eso y se convierte en promiscuo. Y en cambio el otro, si tú le agregas la proteína, sencillamente se convierte en monógamo. Es interesantísimo, eso es una cosa maravillosa para estudiar. Claro, mucho para estudiar. Ahora yo introduje el tema del cename porque... Es un tremendo tema. Claro, porque se abrió esta discusión de los transgéneros con la película, ¿cierto? Sí. Una mujer fantástica. No estaba en el tapete, porque ahora los transgénicos, tenemos que decirlo, son un porcentaje, pero muy bajo de la población. Claro, 1 en 1 millón. En el Sename tenemos más de 100.000 niños. Sí, pero no todos son transgéneros, ojo, hay cuidado. No. Tenemos más de 100.000 niños que están muriendo, que lo están matando, lo están prostituyendo
y están traficando, hay tráfico de drogas con los niños, y los arriendan. Sí, no, terrible. Para a propósito de la perversidad y toda esta cuestión de la promiscuidad, los arriendan para que los homosexuales se los violen, y están pagándole a algunos operadores que están dentro del Sename, ¿cierto? Donde están los partidos políticos metidos dentro del Sename, y nadie hace nada. Pero sin embargo, el tema ahora de los transgénicos, de los niños trans, digamos, de los niños trans, está sobre el tapete. Pero también tenemos que darle importancia al tema del Sename. Muchísimo, muchísimo. Sí. A ver. Yo sé que son temas que están súper agotados, la gente ya no quiere escuchar más estos asuntos, pero en este minuto hay niños muriendo. También en un tema, ¿no es cierto?, cuando hablamos justamente en otro canal, que hablamos justamente sobre los temas valóricos, entonces, en lo personal insistí muchísimo que los niños deben estar lo más posible en hogares, pero esos hogares hay que capacitarlos, hay que prepararlos. Ojalá sean niños adoptados de verdad, con cariño y afecto. Porque las instituciones, eso lo comenté en esa oportunidad, estabas tú también, no tienes por qué acordarte de esto, obviamente, ¿cierto? Cuando Hitler hizo eso, hizo un Sename, digamos así, científico, donde tenía la mejor enfermera, los mejores psicólogos, cuántas cosas hay, el 86% de ellos salieron psicópatas. ¿Por qué? Porque le faltó justamente el afecto diario, cotidiano. Lógico. Entonces el Sename no da afecto, no puede darlo, yo lo entiendo. Te voy a dar a lo mejor alguna persona con uno, qué sé yo. Entonces tenemos que fortalecer mucho hogares de acogida, pero capacitando. Y te garantizo que nos va a cambiar enormemente la calidad de esos niños cuando se sienten queridos y cobijados en una familia. Eso, a mi juicio, y lo insisto mucho y estoy convencido de eso, sería realmente como la gran solución. Hay problema económico, claro, pero en vez de pagarle al Sename, digamos, formar familias que estén interesadas realmente a acoger con cariño, etcétera, y hay que evaluarla, hay que capacitarla, hay que enseñarla. Y en un sitio mismo, me acuerdo, nosotros hicimos un programa de capacitación, no ganamos el concurso en ese momento, pero la verdad la cosa es que lo presentamos también. Entonces ahí sí vamos a cambiar. ¿Y ser adoptados por familias homosexuales? Mira, yo no estoy de acuerdo con eso, es otro tema, y vamos a entrar en detalle cuando tú quieras, pero la verdad la cosa es que las familias homosexuales, si bien lo entiendo su interés, porque además la posibilidad, tú sabes, la posibilidad, digamos, en términos de fertilidad baja mucho en lo homosexual. ¿Qué prefieres tú, que estén en una familia homosexual o en el Sename? No, a ver, tú me estás dando dos alternativas para las cuales ninguna me gusta. Cuidado por La Braña y Javiera Blanco. ¿Qué prefieres, que estén allá muriendo los niños? Alternativas que a mí no me gustan. Entonces, a mí ¿Cuál es la menos mala entonces? No, la menos mala son justamente los hogares protegidos. Está bien, pero... ahí. Entonces, en este minuto lo que hay que hacer... ¿Bajo ningún punto de vista entregársela a una pareja homosexual? No, yo no lo doy. ¿Bajo ningún punto de vista? No, bajo ningún punto de vista. Aunque estén evaluados, ¿cierto?, favorablemente. Aunque sea evaluado. Aunque sean personas ordenadas. Ordenadas y todo lo que tú quieras, sí. Por otras razones, ¿no? Lo que se llama psicología profunda y psicología, ¿cierto?, en el fondo genético y ¿cierto?, psicosexual. Desarrolla un poco el tema, porque no... Claro, lo que, ¿no es cierto?, se sabe hoy día, se sabe clarísimamente, y no podemos, por más que porque aquí hay dos cosas. Quienes defienden, ¿cierto?, la teoría de los homosexuales, y hay varios estudios que lo defienden, eso, son muchos pediatras y psicólogos también que están interesados que sea así, ¿cierto?, porque de hecho también hay ideología en eso, ¿cierto?, una de psicología, ¿cierto?, destructivista, ¿vale? Es decir, destructir la familia, etcétera, y darle alternativa a una familia libre, qué sé yo, cuánto. Hay detrás de todo esto, ¿no?, hay una filosofía mucho más profunda, que en otro momento si quieres lo desarrollamos. Pero en este minuto eso es lo siguiente. Sí, pero hoy día es una realidad. Sí, sí. Más del 50% de los niños nacen en familia fuera del matrimonio, o sea, fuera del concepto hombre-mujer. Sí, claro. Y fuera, o sea, tenemos que asumir esa realidad. Sí, esa realidad. Y parte de la realidad también son las parejas homosexuales. Sí, ok, pero yo soy partidario... No hay que negar esa realidad. Sí, yo soy partidario, al contrario, de fomentar y fortalecer cada vez más la familia, que sea uniparental, pero ¿cierto?, darle toda la capacidad a esa familia uniparental, monoparental, para que realmente tenga la posibilidad de generar en su hijo o hija la posibilidad que tenga apego masculino, apego femenino. ¿Por qué tú consideras que el homosexualismo es un trastorno? No, estoy hablando de que los homosexuales no pueden dar el apego masculino y femenino como tal realmente a los niños recién nacidos. Le dan su forma de apego. Pero ¿y pueden dar afecto, no? Sí, pero claro, por supuesto que sí. ¿No se trata de eso? No. Perdóname, lo estáis reduciendo. Yo estoy hablando de apego masculino y femenino, estoy hablando de dos cosas en realidad. Pero cuando no está esa realidad. No, por eso. Y cada vez está menos. No, igual. Entonces, en ese minuto tenemos que ver cuál es la alternativa en el mediano y largo plazo podemos ofrecer realmente.